generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 11 de septiembre, esta fecha importante por algunas cuestiones históricas, ¿verdad? El ataque a las Torres Gemelas, está por ahí también el ataque a Salvador Allende, Operación Cóndor, allá en Chile, ¿no? O sea, importante esta fecha conmemorativa que hoy nos tocó precisamente en jueves 11 de septiembre. Así es, buenos días, Manu. Buenos días, Paco. Buenos días a todo el auditorio. Recordarles los teléfonos en cabina, aquí están 4421-9212-93 y también lo pueden hacer al 4421-9212-00 con la extensión 37120, agradeciendo como cada jueves su presencia, su participación, lo cual es fundamental para este espacio. De hecho, voy a empezar con un mensaje que además me pareció muy acertado, ya no lo alcanzamos a leer la semana pasada, respecto a pues el cambio en el Poder Judicial, ¿no? Esta transición que se da democrática, esta participación democrática en la cual hicimos elección de los ministros, magistrados y jueces. Y en ese sentido dice Gabriela Hernández, gracias a Gabriela Hernández, dice: hola, buen día. Respondiendo a la pregunta del programa, me parece que el tema de los acordeones y demás argumentos en contra de la reforma al Poder Judicial pasó al segundo plano, dada la desaprobación de la población en general del anterior Poder Judicial. No está bien todas las intervenciones oficialistas que pudo haber habido, pero dada la inexistencia de valores cívicos y morales entre los antiguos jueces, ningún actor político puede señalar nada dado la corrupción que existe en todo el sistema. Esperemos que esta nueva oportunidad de renovar el sistema no se deje en saco roto. Sería una gran decepción para las y los mexicanos. Muchas gracias por el comentario, totalmente de acuerdo. Podemos cuestionar, y el día de hoy lo hemos puesto sobre la mesa, el cómo se llegó en esta elección y cómo llegaron los nuevos jueces, ministros y magistrados, pero de eso a retomar el trabajo que estaban haciendo la antigua Corte, creo que dista. Sí, dista totalmente. Y es una oportunidad, como dice, ¿no? Así es, y como dijo el presidente de la Suprema Corte, hay que dar el voto de confianza, precisamente hay que partir, y también no hay que quitar el dado al renglón para los siguientes procesos electorales, ¿no? Tendremos un segundo momento en el 2027, y creo que hay que ser autocríticos y vale la pena que se vaya poniendo sobre la mesa el ir ajustando cosas que no salieron bien en el primer proceso, y sobre todo convocar una participación más significativa, sí, para que no se quede con ese nuevo % del padrón electoral. Que haya más participación, y también yo creo que será importante pues ver la forma en que la responsabilidad, por supuesto, ciudadana está presente, pero híjole, escoger a 30 funcionarios públicos en un día, o sea, no es cualquier cosa. Sí, sí. Y es complicado, y sobre todo leer perfiles, ¿no? De la noche a la mañana, y conocer parte de todos ellos. Y además la otra es conocer los circuitos y la estructura, división de límites que le tocan y que a uno le corresponden, jueces y magistrados. Entonces también es ahí complicado, ¿no? Seguramente también no se van a poner todas las urnas, como sucedió en la última elección presidencial. Hay que recordar que hubo una reducción de urnas para la elección judicial pasada, y creo que eso se va a mantener. Sí, aunque ya en el 27, si vamos a tener elecciones intermedias, yo creo que eso puede ser significativo para que haya una mayor participación. Definitivo. Entonces, más casillas, y a la vez más votar no solamente por Poder Judicial, sino también por lo que venimos ya usualmente, que es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Bueno, pues el día de hoy tenemos otro tema. Apenas el domingo, el 1 de septiembre, se dio el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, 11 meses ya de su llegada, y definitivamente podemos empezar a ver ya tintes bastante claros de lo que es este gobierno,
y su diferenciación también con el anterior, ¿no? Sí, creo que un año de gobierno, creo que al principio era difícil como empezar a enmarcarlos o enlistarlos. Técnicamente se veía como una continuidad muy clara del obradorismo y lo vimos a través de los programas sociales que se mantuvieron casi en su totalidad. Lo que hizo Claudia Sheinbaum, específicamente el gobierno de programas sociales, agregó unos extras, entre ellos el de la beca Rita Cetina, anexando beca universal para todos los estudiantes de secundaria, que eso es importante. Bienestar, no solamente los de 65 y más, sino que todas las mujeres, ¿no? A partir de 61 a 64 también entran al programa. Entonces, genera ciertas políticas que van a favor de las mujeres de forma significativa e importantes en la agenda nacional. Y tú recordarás, Paco, que al principio del gobierno de López Obrador, y me llamó mucho la atención este dato, pareciera que se estaba haciendo como una especie de similitud de qué políticas públicas aplicó López Obrador al inicio y con cuáles podría colocar Claudia Sheinbaum con un perfil propio. Recordarás aquella cartilla moral, ¿no? La cartilla moral que se dio a inicios del gobierno de López Obrador, que ya al fin de su sexenio nadie sabía la cartilla moral porque había unos actos inmorales importantes. Pero Claudia Sheinbaum, lo que se nota ahora, hay una guía de derechos de la mujer, lo cual se me hace relevante e importante, ¿no? Para el momento histórico y sobre todo siendo la primera mujer presidenta, entonces tiene sentido que haya unas políticas públicas vinculadas específicamente a las mujeres. Otro dato importante, nace la Secretaría de la Mujer, ¿no? Como una Secretaría de Estado, la cual tiene un seguimiento puntual sobre cada uno de los acontecimientos y generando políticas públicas a favor de las mujeres. Entonces creo que esos elementos y el hecho de que haya un perfil de mujer faltaban y se han subido de forma significativa a la agenda nacional. Así es. Y bueno, también lo que es incuestionable es que hereda un conjunto de proyectos, de ideas, que ya de alguna forma estaban planteadas desde el sexenio anterior y que tiene que asumir Claudia Sheinbaum desde su llegada. Y que no se puede quitar o sea, ya las tiene que continuar con la ejecución, ¿no? Sí. Y así fue algo muy pesado. Todos los presidentes, recordemos, cuando llegan, tienen como sus primeros 6 meses de consolidación. Le llaman de luna de miel. Así como que en lo que van agarrando la curva de aprendizaje. Claudia llegó y desde el primer día tuvo que realizar acciones porque era ya agenda que dejó López Obrador. ¿Sí? Recordemos, entra el nuevo Congreso, 1 de septiembre, y López Obrador realiza cambios importantes a la Constitución que ya le hereda a Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, de hecho ella va a ser la responsable de aceptar, digamos, de asegurar las 19 reformas constitucionales que se habían propuesto un 5 de febrero, me parece, por parte de Andrés Manuel López Obrador. También se han hecho 40 nuevas leyes impulsadas en estos 11 meses de gobierno, cambios importantes en el artículo 2, en el artículo 25, 27, 28, sobre todo para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que son muy importantes. No hay que recordar que durante prácticamente la historia de México no se atendió de forma directa a estos grupos que forman parte del colectivo mexicano y ahora se empieza a atender sí, creo que eso es bien importante. Como en el siglo XX se reconoció que ser mexicano era la suma del mestizaje, solamente eso era ser mexicano, ¿no? Y un claro ejemplo de ello está en la lengua oficial. El Estado reconocía la lengua oficial, el castellano. Las otras lenguas no existían como tal en su paisaje. Llega Fox en el año 2000 y por primera vez colocan sobre la mesa que México sea un país pluricultural, que es el concepto del Estado, ¿no? Para reconocer legalmente, pero nunca aplican la ley como tal. Apenas hasta esta reforma que se acaba de hacer, que es bien importante, ya no son objetos de derecho, son sujetos. Sí. Y el ser los sujetos los coloca como humanos con una capacidad de agencia y de organización para convocar a ciertas derechos como tal. Sí, tan es así que ya empiezan a recibir recursos de forma directa como organizaciones, como colectivos. Como colectivos. Y eso está bien, o sí, sea, que sí, ellos vayan decidiendo para qué van a ser destinados estos recursos, si va a ser para infraestructura, si va a ser para salud, si va a ser para alguna cuestión educativa, etcétera, ¿no? Ya ellos lo administran conforme a su realidad que tienen. Y creo que estos dos elementos, Paco, junto con la llegada del presidente de la Suprema Corte con identidad indígena... Que es además yo creo que uno de los grandes pasos de esta administración, el haber consolidado el cambio administrativo del Poder Judicial. Entonces creo que estos dos elementos
yo creo que van a ser dos líneas importantes para estar analizando en el sexenio, lo que es la agenda de mujeres y lo que es la agenda de los pueblos indígenas. Vamos a ver si logran tener una presencia importante en el Estado y que a la vez se vea reflejado en disminución de desigualdad social y sobre todo inclusión, ¿no?, en ambos sectores. Que de alguna forma tiene que ver con este dato que ya habíamos medio tocado aquí en el programa, que es la reducción de la pobreza, ¿no? Que ahí tenemos pendiente como 13.5 Eso es bien importante. millones de personas que salen de la pobreza, que no es un dato menor, ¿no? Es un dato que habla de muchas cosas. Sí, sí. Sí, es la suma ya de todo el sexenio de López Obrador junto con el primer año de Claudia Sheinbaum, y que ya vas a hablar del 10% de la población que se logra sacar de la pobreza, es significativo, ¿no? Sí, y sí. sobre todo pensando que en un sexenio tuvimos una pandemia, no una situación sanitaria crítica. Eso da tintes de que hay cierta razón en la política pública que actualmente se está ejecutando. Ahora, se ha cuestionado, que eso lo podemos analizar ya más a detalle en un programa específicamente para pobreza, qué tan sostenible podría ser ese dato. ese dato. Y ahí se refuta con uno de los siguientes datos que vale la pena compartir. De cada 100 pesos que le llegan al mexicano el día de hoy, solamente 15 pesos corresponden a programas sociales. Lo demás ha sido 65%, 65 pesos es directamente por salario. O sea, lo significativo es el incremento salarial, es el diferenciador. Sí, y en esta cuestión económica hay varios datos interesantes. Por ejemplo, ahí el crecimiento económico del 1.2 superó los pronósticos internacionales, que también esperaban que creciéramos un 0.2, 0.3%, no me acuerdo. Sí. Y eso también es algo que se ha notado en estos gobiernos, ¿no? Se les pronostica desde números bastante bajos y al final se va ajustando, afortunadamente para las y los mexicanos, ¿no? Con un crecimiento económico superior al previsto. También la inversión extranjera sigue siendo récord, 36,000 millones de dólares en el primer semestre, lo cual habla que también se ha manejado bien esta crisis con Donald Trump y esta cuestión de los impuestos y los aranceles, etcétera, que creo que se ha sorteado bien, se supo manejar muy bien desde la administración federal, ¿no? Sin caer en esas provocaciones, sin caer en el dimes y diretes, que además le encantan a Donald Trump. Sí, creo que eso es bien importante, Paco, porque el perfil de Claudia Sheinbaum específicamente como persona y su formación le permiten lidiar y dar este tipo de resultados. El día de hoy podemos decir que Claudia Sheinbaum es una presidenta con metódica, muy minuciosa con los datos y sobre todo, creo que es bien importante y yo creo que también tiene que ver con el hecho de que esté gobernando el día de hoy una mujer y no un hombre, no se engancha con declaraciones, ¿sí? Este exceso de testosterona que tenemos en la silla presidencial afectaba de forma significativa políticas públicas. Y sí hemos visto del otro lado de Estados Unidos, a diestra y siniestra se avientan declaraciones sin ningún sentido y totalmente con provocación, ¿no? Sí, provocativos, porque de lo que dice también el 2-3% es real, ¿no? De Donald Trump. Pero es un mínimo, lo demás es mediático. Sí, es mediático. Y aquí la presidenta afortunadamente se mantiene en una situación de tranquilidad, a pesar de que esté en una situación crítica. El día de hoy hay un dato bien interesante que México, que de hecho ella ya lo compartió, México tiene el mejor porcentaje de tasas de impuestos, ¿no? En correlación a Estados Unidos. O sea, sí, es el más beneficiado es el mejor en esta relación comercial. En esta relación. Como decías, aumentó el salario de forma importante, de 248 pesos a 278.8. Entonces eso también pues trae este beneficio y también rompe estos estigmas que se decía que el salario mínimo podía provocar una inflación, crisis, etcétera. También la tasa de desempleo es bastante baja, tenemos una tasa de 2.7%, lo cual también llevó el aumento del empleo formal, aunque también por ahí veíamos que hay un aumento también del empleo informal. Empleo informal, ¿no? sí. Que no se menciona en... Sí, eso yo creo que ahorita podemos platicar al final como las cosas de autocrítica que debe tener el gobierno, y si no, que creo que están faltando en este gobierno, ¿no? Porque también no todo puede ser miel sobre hojuelas. Sí, ¿no? Por ahí datos importantes de la cuestión de la seguridad y la justicia, la reducción del 25% en homicidios dolosos a nivel nacional, la disminución también de delitos de alto impacto como el feminicidio y el robo de vehículos, que disminuyó en un 20%,
Y pues esta lucha contra la extorsión, que también es un delito nuevo que, bueno, hemos venido todos viviendo. Yo creo que todos hemos ahí tenido alguna situación cercana a estas extorsiones, ya sean verdaderas o falsas, ¿no? Que también aprovechando el miedo colectivo que hay, pues se aprovechan de esto y una llamada telefónica. Y genera, ¿no? Ahí este miedo para tratar de sacar ahí algún beneficio económico. Y ahí, perdón Paco, Sí. vale la pena mencionar que hubo también una reforma importante donde se le dio ya más fuerza precisamente a la Secretaría de Seguridad Pública para atacar esta situación del fraude. Y también creo que ya se incrementó la cantidad de penalización que existe para quienes se encuentren en esta situación, ¿no? O sea, se han hecho reformas precisamente para buscar disminuir desde el ámbito legal. Así es. ¿Qué otra cosa, Manu, podríamos así como realmente destacar de este primer informe? Algo que también se ha visto es, Claudio con su propio perfil sí refleja, y creo que eso tiene que ver con toda su historia de vida, una austeridad como tal, ¿no? Creo que el mismo informe de gobierno, como Sí. se da con una austeridad y así se ha mantenido. Y ahí sí una austeridad propia que Claudia se asume como parte de su vida, no una simulación, ¿no? Que hemos visto Que con otros también eso es personajes. un tema, ¿no? Que también luego podríamos abordar esta cuestión de la austeridad hasta dónde debe de ser, no debe de ser austeridad de los recursos públicos, debe de ser una austeridad que se extienda también a las posibilidades de cada individuo. Ese es un tema importante. Porque también pues hemos visto nuestras críticas, yo creo que todos, porque además los medios se han aprovechado ahí, el caso de Noroña, donde pues se le ha criticado bastante fuerte por haberse comprado esta casa de 13 millones, etcétera. También hay que decir que con el salario que gana un legislador, por supuesto que se puede comprar una casa de ese valor. Sí, y más si es a crédito como tal, pero bueno, no, el objetivo no es defender a Noroña como tal, nada más lo que sí queremos poner sobre la mesa. Las contradicciones, Exactamente, ¿no? que se pueden presentar y en creo ese que debate. Lo que sí vale la pena discutir en su momento es, ¿usted como ciudadano está a favor de que los políticos apliquen austeridad republicana en su vida privada, aunque tengan la capacidad de compra, o la austeridad republicana es directamente con el gasto público, ¿sí? Con el gasto que se tiene dentro de la administración? Y creo que es aquí diferente. viene el choque porque después de todos los discursos hay que recordar que también cuando la oposición era Morena o el PRD o el color que haya sido en su momento, pues venían estas críticas, ¿no? De los excesos, del derroche, de parte de los funcionarios públicos, y entonces de pronto te das cuenta que cuando ya empiezan a tener estos recursos, estas ganancias, pues se pierde esta crítica. Totalmente de acuerdo. Ahora, datos estadísticos. Recordemos, Claudia Sheinbaum llega al poder con un promedio del 60% del voto. El día de hoy, al día del corte del 1 de septiembre, en promedio todas las encuestadoras iban del 72 hasta el 80%, un promedio del 75% de aceptación. Entonces, es un número alto, significativo. De hecho, no ha habido presidente, ni el mismo López Obrador en su primer año tenía esos números. Entonces, creo que tiene un reconocimiento Claudia Sheinbaum y un respaldo importante de la población. Más allá de su base morenista, hasta los que no votaron por ella, se ha incrementado, porque ese 15% promedio extra es de gente que votó por otro candidato o se abstuvieron y el día de hoy están respaldando sus políticas públicas, ¿no? Entonces es importante. Ahora, creo que sí vale la pena también mencionar lo que ahorita yo podría observar como puntos negativos, ¿no? Ausencias, y que hay que estar vigilando de forma puntual. Y que es un tema, creo que el primero que podríamos ahí tocar, Manu, es este tema que le ha dolido demasiado a los partidos de Morena, y en general yo diría que esto es un problema que venimos cargando y que no se cambió en las administraciones nuevas, que es el tema de los desaparecidos en nuestro país, ¿no? Se sigue siendo un tema tabú, se sigue No está en la agenda nacional. criminalizando a las buscadoras, se les tiene un miedo terrible a las buscadoras, a las madres buscadoras. Los datos siguen fluctuando demasiado, ¿no? Se manejan cifras dependiendo de la organización, que si 20 y tantos mil, que si 12,000.
Entonces es un tema desafortunadamente que no se ha logrado atender. Por ahí recuerdo que al inicio de la administración de Sheinbaum había como este discurso de escuchar a las madres buscadoras, de reformar, etcétera. Hubo un gran ruido en su momento, pero ahora como que parece que nuevamente el tema se ha dejado en el olvido. Totalmente de acuerdo, Paco. Y Claudia Sheinbaum en su informe sí menciona con claridad la disminución de homicidios, menciona el 25%, ¿no? Y da la cantidad de gente que no ha perdido la vida ya en este nuevo gobierno, lo cual es un dato importante. Pero nunca menciona específicamente los desaparecidos y qué agenda o qué política pública hay con desaparecidos. Comparto un dato, del 2023 al 2024, a nivel nacional teníamos un 14,000 personas registradas como desaparecidos. Del 2024 al 2025, corte de julio, tenemos 23,000 personas desaparecidas. Entonces, incrementó de forma significativa y no se vio que no se ve o no se expresa alguna política pública específicamente para esta situación. Concreta. Entonces, creo que es un tema de política pública y tristemente lo que se ve de repente cuando no se menciona es vamos a irlos administrando y conforme vayan apareciendo las cosas el día de mañana se van gestionando, se le van anexando al gobernador o posiblemente al siguiente presidente. Y eso es algo de urgencia para el Estado mexicano, es una crisis. Sí, sigue siendo un tema que no se ha atendido de fondo, ¿no? Que sigue estando presente y sobre todo que no se atiende directamente, o sea, se le da vuelta, se criminaliza a las personas que están ahí involucradas, o sea, todo esto tampoco ha aportado al contrario, no ha abonado esta incertidumbre sobre este tema tan relevante. Sí, entonces ese es uno de los temas que están ahí pendientes. Otra cosa que podríamos platicar, ya mencionamos la disminución de pobreza del 10% de la población, 13.5 millones de mexicanos. Sin embargo, dentro de estos datos también salió un dato rojo, y ese dato rojo es el mexicano promedio ha incrementado el 40% en gastos de salud. Entonces, por un lado me incrementan el salario, pero por otro lado tengo que gastar más en salud de lo que gastaba antes. Entonces, incrementar el 40% de tu entrada en salud significa que hay una ausencia también en cuestión de salud. Sí, ¿no? yo creo que esos son los dos temas, sobre todo más relevantes, ¿no? La cuestión de la salud, hay que recordar que en la administración pasada hubo el INSABI, luego que el IMSS Bienestar y luego así todo un proceso que además se cambió como 3 veces en una sola administración presidencial, lo cual nos habla de esta inestabilidad que por supuesto se ve reflejada en los niveles de salud a nivel nacional. Ahora pues hay un esfuerzo importante por seguir construcción consolidando. de hospitales que han marcado de forma significativa. Y también ya se empiezan a recibir muchos de los hospitales que se iniciaron en la administración pasada, pero siguen habiendo cuestiones que se tienen que pues seguir reforzando, ¿no? Y bueno, en este proceso es una realidad. Un gran sector poblacional, millones de mexicanas y de mexicanos, pues se han visto afectados en su salud. Sí, y también ha incrementado ya el abasto de medicamentos, también se traía esta agenda pendiente, la crisis sanitaria y la prioridad se dio por otras cosas, y también se rompió esa cadena de suministro, ¿no? Por la cuestión política y bajar el nivel de corrupción que había ahí. Se rompieron esas cadenas, por lo tanto apenas se está reestructurando ahora y ya se empieza a regularizar. Pero eso se va a ver reflejado, yo creo que hasta el segundo informe. Sí, nada más ya porque ya prácticamente se nos acaba un tema que también no podemos dejar de lado, es la corrupción en la administración pasada, ¿no? Y eso yo creo que nos daría un en programa. el discurso era todo está bien, ya se acabó la corrupción, sin embargo nos damos cuenta que la corrupción sigue siendo un tema nacional, sigue siendo un tema presente, sigue un tema que se tiene que atender más allá de cualquier color, de cualquier partido, de cualquier nombre. Y que ya obedece a este gobierno y a este color. Sí, no, ya le toca, ¿no? Ya no hay la excusa de la herencia. Para cerrar, otro dato importante que vale la pena analizar es 4% de incremento en la economía informal. También eso hay que estar ahí puntualizando y revisando, ¿no? Y para cerrar, finalmente, creo que podemos empezar a ver un gobierno el cual tiene sus índices propios, donde yo pueda titularlo bienestar, medio neoliberalismo, más Estado innovador, ¿no? Con la cantidad de empresas que están tratando de colocar donde el Estado tenga intervención. Ese es como que el perfil que yo veo que está colocando Claudia para su sexenio. Así es. Pues bueno, se nos acaba el programa. Queremos agradecer como cada jueves su presencia y hacer la invitación para que nos vean los jueves a las 9 de la mañana y pueden ver nuestras repeticiones en YouTube como Foro 89.5.
Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia